Ahí está. Bueno, entonces los primeros auxilios, ¿verdad? Primeros auxilios es un tema que todos debemos de conocer, todos debemos de reconocer y sobre todo conocer las medidas básicas y sobre todo el abordaje principal que se debe de tener ante cualquier emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, ¿quiénes de aquí en el salón les ha tocado brindar primeros auxilios, ya sea en la calle, en su casa, en el bus, en algún lugar? ¿Alguien me puede contar alguna experiencia que haya tenido? ¿Alguno aquí presente que le haya tocado, no sé, una persona que estaba, ¿cómo es que se llama? Estaba convulsionando o alguien que tuvo un accidente o algo por el estilo? ¿A nadie? Bueno, ninguno aparentemente, ¿verdad? Bueno, entonces, de igual forma, pues es una situación que debemos de conocer todos, porque como les digo, pues las emergencias están a la orden del día, ya sea eventos naturales, desastres naturales, sean eventos producidos por el mismo ser humano, como un accidente automovilístico, un accidente de motocicleta o algunas otras situaciones por la violencia en nuestro país, pues hay que saber, ¿verdad? Hay que conocer de estos primeros auxilios. Bueno, entonces, ¿qué son los primeros auxilios? Veamos que según este manual que hemos estado revisando desde la semana pasada, decíamos, los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza un auxiliador, ¿verdad? En el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal especializado. Los primeros auxilios no son tratamientos médicos, ojo con eso, ¿verdad? Eso es bien importante, no es ningún tratamiento, ¿verdad? Son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. Y esto último es lo que le concede la importancia a los primeros auxilios. De esta primera actuación va a depender en gran medida el estado general y posterior evolución del herido. Asimismo, es una obligación moral. Eso es bien, bien importante, ¿verdad? Como les digo, no es que ustedes vayan a dar algún tratamiento, sino que precisamente, como bien les dice aquí, son acciones de emergencia improvisadas, ¿verdad? Son improvisadas muchas veces. Una persona se fractura el brazo, la pierna o alguna otra situación, tiene un accidente en el cual se disloca el cuello, se fractura tiene alguna lesión en el cuello, hay que inmovilizarlo, ¿verdad? Hay que inmovilizarlo y precisamente como bien nos dice la definición acá, hay que hacerlo con material improvisado, ¿verdad? Con tablas, con cartones, con revista, con la misma ropa, ¿verdad? Con un cinturón. Si hay heridas expuestas, pues hay que hacer los famosos torniquetes, ¿verdad? Ya sea con un trapo, con un cincho, con un cinturón, con una pita, con una cuerda. La cuestión es parar las hemorragias, ¿verdad? Entonces, son medidas, como bien lo dice aquí, improvisadas, ¿sí? ¿Qué hacer ante una emergencia? Bueno, los primeros auxilios requieren en gran medida del sentido común y de los conocimientos básicos de los primeros auxilios de quienes nos brindan, ¿verdad? Por eso es importantísimo conocer acerca de primeros auxilios. Como primeras reglas está el que si no sabemos qué hacer, busquemos a alguien a quien sí pueda ayudar, y muy importante, el no poner en riesgo nuestra propia vida. Cuando los bomberos reciben sus cursos de preparación para brindar el servicio de bomberos, lo primero que les dicen a ellos es si su vida está en riesgo, no brinde el auxilio. ¿Por qué? Porque van a ser dos personas a quien auxiliar y no solamente una persona. Entonces lo primero es asegurarnos de que sea una escena segura, ¿verdad? Yo no me voy a poner a dar primeros auxilios en medio de una calle donde está el tráfico pasando, donde hay carros pasando, donde existe el riesgo de un deslizamiento, de un hundimiento. No puedo dar primeros auxilios. Lo primero es asegurar la escena, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Por favor, como bien decimos, y como bien decíamos desde el inicio, ¿verdad? Lo primero es guardar mi vida, ¿verdad? Yo no me voy a poner en riesgo mi vida si yo sé que la escena no es segura. Entonces, por favor, anotemos ahí en su cuaderno, en sus apuntes, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de brindar los primeros auxilios? Es asegurar la escena, ¿sí? La escena del accidente.
Por ejemplo, si yo veo que están pasando muchos carros, pues yo coloco ramas, coloco algo, ¿verdad? Para que vean los carros que hay un accidente, ¿verdad? Es lo primero que yo tengo que hacer antes de ponerme a dar primeros auxilios. Si yo veo que el lugar es inestable porque puede haber un hundimiento, puede haber una catástrofe, un deslizamiento, un huaico, una nevada o alguna otra situación, lo primero es asegurar la escena. ¿Y cómo la aseguro? Movilizando al paciente hacia un lugar en el cual vaya a estar seguro. Movilizar a la persona que tuvo el accidente, ¿verdad?, hacia un lugar en el cual pueda estar seguro y en el cual yo ya pueda brindar primeros auxilios como tal. ¿Estamos? Bueno, entonces, en primer lugar, asegurar la escena, ¿verdad? Como primeras reglas, como ya nos dice aquí, si no sabemos hacer nada, pues busquemos a alguien que sí pueda ayudar, ¿verdad? Entonces aseguramos la escena y buscamos a alguien, ¿verdad? Si yo puedo hacer algo, lo hago. Y si no puedo o si no sé qué hacer, mejor me quito y busco a alguien que sí pueda, ¿verdad? Y no poner en riesgo nuestra propia vida, ¿verdad? Como ya hablamos. Con eso debemos conservar la calma, revisar rápidamente el lugar para detectar si hay algún peligro. A ver, Carla, no sé si me puede ayudar a leer aquí unos 3 puntitos, por favor. Leamos ahí desde los primeros. O Dylan, o no, Carla, por favor, gracias. Dígame. Conservar la calma, revisar rápidamente el lugar para detectar si hay algún peligro, evaluar la situación. Esto significa ver que el herido se encuentra en un lugar seguro. De no ser así, solicitar ayuda para ponerlo en un lugar seguro, tratando de moverlo lo menos posible. Muy bien. Otros 2, por favor. Pedir ayuda inmediatamente a los teléfonos de urgencias que siempre sabemos llevar en nuestras carteras o bolsas. Cruz Roja, bomberos, policía. Hagamos una pausa ahí, gracias, gracias. Perfecto, muy bien lo que nos menciona aquí Carla, ¿verdad? Conservar la calma, definitivamente es muy importante. Ya decíamos, asegurar la escena debe ser lo primero, ¿verdad? Determinar que estemos en un lugar que sea seguro para poder brindar los primeros auxilios. Y ojo con esta situación. Vamos inmediatamente, posteriormente a asegurar la escena, lo segundo que tendríamos que hacer es llamar a la ayuda, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice cuál es el teléfono de bomberos voluntarios o de bomberos municipales o de la policía? ¿Alguien se lo sabe? 911, ¿no? 911, pero realmente 911 es un número que se utiliza, por ejemplo, en países como Estados Unidos. En Guatemala sí hay una línea, pero es privada, que se llama 911, que es de una atención, pero aquí en Guatemala utilizamos otros números. ¿Alguien se lo sabe? A ver, Dylan, ¿cuál es el número de la policía? Eso es bien importante que ustedes lo deban saber. Bueno, entonces por favor, si no se lo saben, a partir de hoy traten de ser un poquito más juiciosos e investigadores. Pero por ejemplo, el número de la Policía Nacional Civil es el 110. El número de los bomberos es el 123, si no mal recuerdo, creo que es el de bomberos voluntarios, y 122, el de bomberos municipales, ¿verdad? Entonces son de los números de teléfono inmediatos que tenemos que tener en nuestra mente: 122, 123 y 110, ¿verdad? Entonces, para pedir ayuda, ¿por qué? Porque imagínense ustedes, están brindando ayuda y no llega nadie a ayudarlos, van a pasar ahí todo el tiempo y nadie va a llegar. Entonces lo segundo que tendríamos que hacer es llamar a los bomberos, llamar a la policía, llamar a la Cruz Roja, ¿verdad? Cualquiera de estas entidades. Entonces ya posteriormente, pues como bien nos dice aquí, a ver por favor Carla, continuemos con el siguiente punto, gracias. En caso de que hayan varios lesionados, se debe de atender primero al herido más grave, que es el que no respira, presenta hemorragia o ha perdido el conocimiento. Muy bien, gracias, gracias. Exactamente, ¿verdad? Hay que hacer un descarte, ¿verdad? Sobre todo, pues hay que determinar quiénes son los más graves, como bien nos decía ahí, y determinar quién es el que necesita mi ayuda inmediatamente, ¿verdad? Si veo ahí que una persona solo se raspó la rodilla, otro medio tiene raspada la cabeza, pero veo a otro que le está saliendo sangre a borbotones del cuello, del brazo, de una pierna, entonces definitivamente el que está mucho más herido es al cual yo le debo dar atención de primero, ¿verdad?
Bueno, eh, a ver, Dylan, por favor, puede activar su micrófono, leernos donde ahí dice desabroche la ropa y etcétera, por favor. Dylan, ¿Dónde dijo, bro? donde dice desabroche la ropa del herido, camisa, corbata, etcétera. De aquí, mire. A ver, Andy Vázquez, ¿nos podría hacer el favor de leer de ahí en adelante, por favor? La ropa del herido, camisa, corbata, cinturón. Brasier. Verá que casi no se le escucha. A ver, Angeli, por favor, ¿nos podría hacer el favor ahí? Angeli Juárez, ¿está presente? ¿No está presente? Recuérdense que los que no están presentes, jóvenes, los tenemos que sacar de la sesión, ¿verdad? Porque no están presentes en clase. Angeli a la 1, Angeli a las 2, Angeli a las 3. Vamos a ver. Bueno, Wesley López, por favor, ¿nos podría leer de ahí en adelante, por favor? Desabrocha la ropa del herido, camisa, corbata, cinturón, brasier, falda, zapatos para que pueda respirar mejor y esté cómodo. Muy bien. Si el lesionado está consciente, pregúntele cómo se llama, qué le sucedió, qué le duele y sus heridas y sus identificaciones personales. ¿Y a quién debe avisar de sus familiares? Ajá. Mm, Si no lo está, trate de averiguar quién es por medio de sus identificaciones personales. Muy bien. ¿Qué más? Continuemos, por favor, ahí. Wesley. to- Háblale calmado y anímelo mucho. En caso de fractura, no, no mueva el lesionado, sobre todo si se tiene sospecha de fractura de cráneo, columna vertebral o cuello. No dé nada de comer o de beber al lesionado. Al lesionado, ¿verdad? Muy bien, gracias, Wesley, muy amable. Cuestiones importantes que nos menciona acá, ¿verdad? Por ejemplo, desabrochar la ropa es importante, ¿verdad? Muchas veces la misma ropa puede estar lacerando más una herida, ¿verdad? Preguntarle quién es, cómo se llama, eso nos va a dar una indicación más o menos de qué tan grave fue el golpe, ¿verdad? Calmar al herido, pues también es bien importante. Y ojo con este penúltimo punto, nos dice, en caso de fractura no mueva al lesionado. Sí, definitivamente, ¿verdad? No hay que moverlo. Pero recordemos el primer punto, decíamos, el primer punto es asegurar la escena. Si mi escena no es segura, yo tengo que trasladar al paciente inmediatamente a un lugar donde sea seguro atenderlo, sin importar si el paciente tiene fractura de cráneo, de cuello, de cualquier otro lugar. Lastimosamente, si la escena no es segura, si yo estoy viendo que se nos va a caer un risco, se nos va a caer una piedra encima, nos va a caer una pared encima, hay que movilizarlo inmediatamente. Lastimosamente, en esas situaciones sí son las únicas situaciones en las cuales se mueve a un herido con sospecha de fractura, ¿verdad? No importa, ahí sí que no, valga la redundancia, no importa, pero es mucho mejor movilizarlo a un lugar donde esté seguro, a no esperar a que se caiga una piedra, que se caiga un muro, que se caiga un alud, que lo que sea, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí es importante movilizarlo, ¿verdad? El decálogo prohibido, ¿verdad? Ojo con esto. ¿Qué nos dice lo prohibido? ¿Qué no tenemos que hacer? Bueno, no meter las manos si no sabemos, no tocar las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin esterilizar, ¿verdad? Sin esterilizar es bien importante. Usar gasa siempre que sea posible, no soplar una herida, no lavar las heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas, únicamente cubrirlas. Eso es bien importante. Miren,
Cuando ustedes vean una persona que tuvo un accidente y tiene la herida así expuesta, abierta, no las laven, solamente tápenlo, porque muchas veces se infecta más al lavarlo que solamente tapándolo, ¿verdad? Entonces, no intentar, no limpiar la herida hacia adentro, ¿verdad? No tocar ni mover los coágulos de sangre, eso es bien importante porque la sangre cuando coagula, pues ahí se queda. No intentar coser la herida, no lo colocar algodón absorbente, no aplicar telas adhesivas, no desprender con violencia las gasas, eso es importante, y no aplicar vendajes húmedos, tampoco demasiado flojos, ¿verdad? Es bien importante. Bueno, ¿qué hacer si nosotros tenemos que brindar los primeros auxilios? Bueno, ojo con esto, ¿verdad? Comportarnos tranquilos y serenos, ¿verdad? Mandar a llamar a un médico o una ambulancia, como decíamos, primero guardar la calma, pedir la ayuda, ¿verdad? Para que alguien pueda llegar a ayudarnos también. Alejar a los curiosos, ¿verdad? Eso es importante. Si ustedes se dan cuenta, cuando pasa algo, rápido llega la gente, ¿verdad? Y en lugar de ayudar, pues solo estorbo hacen. Entonces, si no están ayudando, pues alejarse, ¿verdad? Siempre darle prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida. Por ejemplo, las lesiones que están sangrando mucho, ¿verdad? Eso es bien importante. Examinar al lesionado, ¿verdad? Si tiene pulso, si está respirando, si tiene algo que no le permita respirar, pues hay que liberarlo. Colocar al paciente, pues en este caso al herido, en una posición cómoda, ¿verdad? Mantenerlo abrigado, no darle nada de tomar, como ya decíamos. No levantar ni movilizar a la persona, a menos que sea estrictamente necesario, ¿verdad? Y como decíamos, pues si hay una fractura, pues lastimosamente sí hay que movilizar. Veamos esta imagen que tenemos aquí a la derecha, por favor. Quiero que analicemos esto porque cuando hay un herido de bala, por ejemplo, un herido por algún trauma, por algún golpe, lo primero que tenemos que hacer es esto, miren, aplicar presión directa sobre la herida con un apósito. Un apósito puede ser una tela, un pañuelo, una toalla, cualquier cosa, pero principalmente aplicar una presión directa, presionar hasta que deje de sangrar, ¿verdad? Si es necesario, colocar más apósitos o más telas, más toallas, ¿verdad? Y posteriormente sostenga el apósito con un vendaje compresivo, ¿verdad? Por ejemplo, esto sirve muy bien cuando nosotros vemos accidentes de carros, accidentes de moto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer presión sobre las heridas. Una persona que lastimosamente sufre un accidente de bala, pues de igual forma lo que hay que hacer es esto, ¿verdad? Aplicar presión directamente sobre la herida, presionar y poner varias vendas, varias toallas, varios pedazos de tela y posteriormente, como ven nos dice ahí, colocar una venda compresiva, algo que haga presión sobre ese vendaje, ¿verdad? Para evitar que la persona se siga desangrando. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces, veamos. Bueno, esto es lo que hablamos. Situaciones en las que indefectiblemente debe llamarse un médico. ¿Cuándo debemos llamarlo? Y de preferencia en todas, ¿verdad? Porque si no sabemos, como ya dijimos, lo primero, si yo no sé, pues mejor no me meto, ¿verdad? Y aquí pues nos pone algunas situaciones. Pero, ¿cómo sabemos si una persona tiene pulso o no? Si le está funcionando su corazón o no. Pues como bien nos dice aquí, perdónenme, solo denme un segundito, permítanme un segundo, perdón. Bueno, perdonen, pero disculpen.
Entonces, continuemos. Como decíamos, pues cómo saber si una persona tiene pulso o no. Nos dice, ojo con esto por favor, nos dice, se colocan los dedos en las arterias de la muñeca o el cuello. Deben de colocar sus dedos precisamente en la muñeca o el cuello y deben sentirse aproximadamente entre 60 y 80 latidos por minuto, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Entre 100 y 120 y 140 en los recién nacidos. En personas más pequeñas, pues van a ser mucho más rápidas las contracciones cardíacas. Para verificar que el paciente respira, pues uno se acerca a su oído, a la nariz del lesionado para oír y sentir el aliento, ¿verdad? Eso es bien importante. Incluso algunos mencionan si uno tiene como un vidrio o un espejo, colocarlo en la nariz y eso se va a empañar si el paciente está o si la persona está respirando o no. Si no cumple ninguna de estas dos, hay que inmediatamente iniciar a dar el famoso RCP. Y quiero mostrarles cómo es la técnica adecuada del RCP. Permítanme un momentito y les voy a colocar el video, ¿sí? ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí, Va, muy bien. Bueno, entonces, no sé desde dónde no me escucharon, pero bueno. Entonces, como ya decíamos,
Solo déjenme ver si está todo bien aquí grabando. Sí, ahí está. Entonces, como les decía, cuando uno tiene una persona que no reacciona, y si detectamos que no tiene pulso ni en su muñeca ni en el cuello y tampoco está respirando, es importante aprender a realizar esta maniobra famosa llamada el RCP o reanimación cardiopulmonar. Por eso se llama RCP, reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Entonces, esta maniobra es de gran utilidad porque permite precisamente lo que nos dice aquí. Permite garantizar que la circulación... Permítame un momentito, perdón. Perdonen, están gritando mucho ahí abajo y no me dejan escuchar. Bueno, entonces, como decíamos, permite garantizar, ¿verdad?, que a todas las células les llegue oxígeno y les lleguen los nutrientes necesarios para vivir, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, pasos a seguir ante una emergencia. En primer lugar, pues evaluar el estado de conciencia de la persona, como bien nos dice aquí. No lo escucha, no le habla. Entonces, como ya decíamos, lo primero, asegurar la escena y llamar a alguien que pueda llegar a ayudarnos, ¿verdad? Esos son los dos pasos principales. Colocar a la víctima boca arriba, localizar el esternón, que es ese hueso que nosotros sentimos precisamente en el pecho, en el tórax, en la parte de en medio, eso duro, ahí es el esternón, y precisamente ahí debemos de apoyarnos para dar las compresiones, ¿verdad? Ojo con esto, colocar en el centro el talón de una mano y la otra mano por encima, ¿verdad? Precisamente donde uno apoya, ahí vamos a colocar, y los brazos deben de ir absolutamente rectos. Traten de ir haciendo el ejercicio conforme está en el video, ¿verdad? Para que por lo menos puedan practicarlo en esta ocasión, si en alguna ocasión se les presenta la necesidad, ¿verdad? ¿Y qué mano es la que colocan arriba o abajo? Abajo ustedes colocan su mano más hábil, donde tienen más fuerza. Si usted es diestro, abajo coloca la derecha y encima la izquierda, ¿verdad? Y si usted es zurdo, pues por debajo coloca la izquierda y encima la derecha. ¿Estamos? Bueno. Entonces, así de esta manera. Los brazos rectos, como bien nos dice aquí, mantenerse erguido con los hombros alineados encima del esternón de la víctima, ¿verdad? Y comenzamos a hacer las compresiones, ¿verdad? Se deben de realizar 30 compresiones, o sea, 30 veces empujar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 30. Al momento en que uno llega a 30, se le deben de insuflar 2 veces los pulmones. Sin embargo, ojo con esto, ahora ya no se recomienda realmente la respiración boca a boca como lo hacían antes. Ahora existen dispositivos especiales, ¿verdad? Precisamente para evitar contaminaciones, para evitar enfermedades, pues ya no se realiza esto. Sin embargo, si usted tiene una víctima que es familiar suyo, que usted lo conoce, yo creo que nadie dudaría de darle la respiración de boca a boca, ¿verdad? Entonces, en algunos casos se recomienda, aunque sea, utilizar algún tipo de pañuelo o boquilla, ¿verdad?, para no tener el contacto directo. Sin embargo, pues sí es importante, como decíamos, en primer lugar, solicitar la ayuda, ¿verdad? Como decíamos, son 30 compresiones por cada 2 respiraciones que se les dé al finalizar, ¿verdad? Y aquí vemos, para dar la respiración boca a boca, lo primero es elevar la barbilla hacia arriba, como lo van a ver ustedes ahorita, y si tiene algún cuerpo extraño, pues desalojarlo, ¿verdad? Definitivamente. Vean ahí, jala y liberó la vía, ¿verdad? Entonces ya ahí ya puede dar respiración boca a boca. Y como bien nos dice, pues se debe de tapar la nariz, dice, cubrir con su boca la boca de la víctima y cerrarle la nariz e insuflar aire hasta expandir el tórax, ¿verdad? Entonces, tapar la nariz y se le levanta el tórax, ¿eh? Entonces nos dice aquí, verificar que el aire ingresó en la víctima y salga, ¿verdad? Entonces, se le dan 2 insuflaciones, 2 de estas, y luego continuar el procedimiento hasta que llegue una ambulancia o hasta que llegue la persona que lo va a ayudar a uno, ¿verdad? Entonces, ¿dudas sobre este procedimiento?
¿No? No, correcto. ¿Seguros? Va, permítame un momentito que no sé dónde se quedó la presentación. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces como ya decíamos, ese es el procedimiento para poder realizar un adecuado RCP. 30 compresiones por cada 2 respiraciones, ¿verdad? Y ustedes continúan hasta que llegue la ayuda, ¿verdad? Aquí hablo sobre cómo revisar los reflejos de una persona, de una víctima, ¿verdad? Pero no es tanto para ustedes eso. El botiquín de los primeros auxilios, ¿verdad? Que debemos de tener ante cualquier emergencia, pues nos dice, es un recurso básico para las personas que presentan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención. ¿Qué debemos de tener en un botiquín de primeros auxilios? Vendas, compresas, el esparadrapo o el famoso micropor, ¿verdad? Algodón, tijeras, un alcohol de 90 grados, aspirina o similar, jeringas, un termómetro, un bicarbonato, un tubo de vaselina. Para eso es bien importante porque sirve para quemaduras, por ejemplo, el mercurio cromo o la tinta de mertiolato o similar, que es la famosa acetona, ¿verdad? Son situaciones que debe de tener todo botiquín de primeros auxilios, ¿verdad? No son medicamentos específicos, sino que son cuestiones que nos van a servir a salvar, nos sirven para salvar vidas, ¿verdad? Ahora, veamos, más que el botiquín de primeros auxilios, debemos de conocer el contenido de una emergencia, la famosa mochila de las 72 horas, que nos sirve ante un sismo, ante una catástrofe volcánica como la que sucedió en la aldea del Rodeo hace un par de años aquí en Guatemala. ¿Qué debe de contener esta mochila? La famosa mochila de las 72 horas. Se llama de las 72 horas precisamente porque su contenido nos serviría a nosotros para poder sobrevivir 72 horas. ¿A cuántos días equivalen 72 horas? ¿3 días? ¿Cuánto? 3 días. 3 días exactamente, ¿verdad? Entonces es un contenido para 3 días. Nos dice, lo que necesita es tener lo esencial a mano. Entonces en una mochila espaciosa e idealmente cómoda debemos de llevar agua envasada, como bien ustedes lo ven acá, alimentos no perecederos, ¿verdad? Eso quiere decir enlatados, secos, básicamente que no se vayan a descomponer, por ejemplo las famosas barras energéticas, las semillas tampoco se descomponen, y algunos otros alimentos, ¿verdad? Por ejemplo los frijoles enlatados y algunas otras situaciones similares, pues no se van a descomponer en un tiempo prudencial, ¿verdad? Entonces, bien importante eso también. Radio con baterías, ¿verdad? Para mantenerse informados, ¿verdad? De cuál es la situación, una linterna, ¿verdad? Baterías de repuesto, un abrelatas, ¿verdad? Para la comida, frazadas o ropa abrigada, un gorgorito, ¿verdad? Que esos pues pueden ser de gran utilidad en algunas ocasiones. Artículos de higiene, ¿verdad? Eso es bien importante, por ejemplo, papel, cremas, ¿verdad? Y algunos cepillo dental y algunas otras situaciones, ¿verdad? Que van a ser de gran utilidad. Fósforos, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, si usted necesita hacer una fogata. Y pues también por lo menos tener un botiquín pequeño, ¿verdad? Con estos utensilios que nos menciona aquí: algodón, gasa, antisépticos, alcohol, jabón. Eso es bien importante. Miren, el jabón, muchas veces casi el jabón es lo único que necesitamos para poder garantizar nuestra higiene, para poder garantizar una adecuada manipulación de una herida. El jabón, agua y jabón, miren, es vital. Unas tijeras, curitas, el termómetro, agua oxigenada, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿sí? Bueno, ya vimos dos situaciones bien importantes, ¿verdad? Cómo dar los primeros auxilios y qué debe llevar una mochila de emergencia, ¿verdad? Y veamos ahora, en algunos lugares, en algunos edificios vemos que tenemos esta señalización, ¿verdad? Este tipo de señalización es bien importante para poder tomar las medidas necesarias ante una catástrofe,
Desastre natural. Vemos estos letreros en los cuales se señala una zona segura, una ruta de evacuación, las cuales a nosotros nos permiten seguir, ¿verdad?, la ruta para evacuar esta instalación. Las señas de prohibición, ¿verdad?, donde no debe usarse un casco de incendio o sismo, ¿verdad?, y etcétera. También los extintores, como bien lo ven acá, deben de estar muy bien identificados, ¿verdad?, para en caso de cualquier incendio que se dé por algún evento natural. Por ejemplo, en los terremotos sucede mucho, en los temblores sucede mucho de que por algún movimiento pues se genera algún incendio. Entonces, por lo tanto, también debemos de ser capaces de identificar dónde está el extintor. Y estos extintores pues son bien importantes también verificarlos, que sean manipulados adecuadamente, que los estén revisando adecuadamente para que el polvito pues que el extintor lanza, ¿verdad?, pues esté en adecuadas condiciones para el momento en que se va a utilizar. El famoso círculo de seguridad, ¿verdad? Cuando uno sale a un lugar, pues es importante generar este círculo de seguridad en el cual uno puede garantizar que no hay, es un espacio en el cual no vayan a caer escombros. Como bien nos dice aquí, su objetivo es concentrar a los alumnos de cada aula, o en este caso pues a las personas que habiten un lugar determinado. Se ubica a una distancia del doble de la pared del edificio, ¿verdad? Si la pared mide 10 metros de altura, perdón, si la pared mide unos 3 metros de altura, por ejemplo, imagínense que sea un aula, ¿verdad?, de unos 3 metros de altura, pues al doble de los 3 metros, serían a los 6 metros, se debería de colocar ese círculo de seguridad, ¿verdad? Es de color verde y sus diámetros son de 4.5 metros de diámetro, ¿verdad? Entonces, bien importante eso también, ¿verdad? Y pues con eso estaríamos nosotros terminando nuestra fase de eventos naturales, desastres naturales, primeros auxilios, qué prevención debemos de tener ante estos eventos, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que no le haya quedado muy claro, pues con gusto vemos qué podemos resolver antes de